Bueno, chicos, buen día. Vamos a retomar con el tema de dinámica. Les quería dar, antes de continuar con trabajo y energía, algunos ejemplos. Fíjense, dice un motor de un peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Este ángulo es de 60 grados. Obtenga las expresiones para la tensión en cada una de las tres cadenas en términos del peso. Los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables comparados con el peso del motor. Bien, bueno. A ver, espero que todavía están entrando. Ahí estamos. ¿Se ve bien de ahí? Sí, profe. Sí. Bien, bueno, acá estamos ante una situación, ¿ven? Interpretamos primero que se trata de cadenas que sostienen un motor. Este motor dice tiene un determinado peso, W o omega, que puede ser cualquiera, y fíjense que está siendo sostenido por estas tres cadenas. Como esto no se está moviendo, ¿sí? Vamos a decir que está en equilibrio, todas las fuerzas, digamos, están compensadas, quiere decir que la suma de todas me tendré que dar cero, ¿sí? Entonces, como acá tengo involucradas cadenas, pueden haber sido cuerdas, alambres, ¿sí? Las fuerzas que aparecen sobre estos tipos de elementos se llaman tensiones, ¿sí? Tensiones. La interacción de la Tierra con cualquier objeto, cualquier elemento que esté en ella, se llamaba peso, ¿sí? No es lo mismo el peso que la masa. Recordemos que el peso es una fuerza de atracción y la masa vendría a ser la cantidad de moléculas, átomos, materia en general que dispone un cuerpo. Cuando un cuerpo se va a mover, mientras, digamos, ¿se acuerdan qué significaba la masa? ¿Qué me medía o qué me indicaba la cantidad de masa? Sería la cantidad de materia, profe. Sí, y respecto del movimiento, si se le aplica una fuerza, pónganle a un cuerpo, es lo mismo que tenga poca masa, que tenga mucha masa. No, ¿Y porque sería una qué me resistencia a indicaba la la fuerza de la masa? masa, ¿no? Una resistencia a la fuerza, profe, ¿o no? La masa. Resistencia, eso podemos decir, hablar de resistencia. ¿Y qué otra palabra usamos? No de resistencia. Eso, Eugenia. La inercia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de masa, cantidad de materia, hablamos de inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de podemos decir, como oponerse al cambio del estado de movimiento. ¿Sí? Si está quieto un objeto que tiene una determinada masa, tiene mucha inercia, ¿sí? Se opone, digamos, en gran medida a cambiar ese estado, a que lo saquemos del reposo. Y si está en movimiento, también se opone o de gran manera, de gran forma, a que lo detengamos. Eso era la medida, lo que me indicaba la masa. Una propiedad de los cuerpos que se llama inercia.
Ahora el peso es diferente, es una fuerza, ¿no? Bueno, entonces en este caso, fíjense, si nosotros vamos a averiguar las tensiones, ¿sí? Esto se transformaría en un problema de diseño. O sea, estaríamos empleando las leyes de Newton para un diseño. ¿Por qué? Porque si yo tengo que sostener un determinado peso, que en este caso será un motor, ¿sí? Haciendo el cálculo de las tensiones, yo puedo averiguar qué tipo de cadena o qué tipo de alambre puedo colocar acá. ¿Se entiende? Y puedo seleccionar, puedo elegir en base a lo que deba sostener o a las fuerzas a las que están sometidas, digamos, estas cadenas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del problema? Sí, profe. Bien. Entonces, como esto dijimos, nosotros podemos tener dos posibilidades. O que esté en reposo o con M de U, eso sería equilibrio, primera ley de Newton, o que esté acelerado, es decir, que las fuerzas no estén equilibradas y haya una resultante y en esa dirección y sentido se movería o se aceleraría el cuerpo, ¿sí? En este caso, fíjense, esto es una situación de primera ley de Newton, está en reposo. ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? A ver, aplicando las fuerzas acá, ¿sí? O primero al peso, vamos a decir, a ver, al motor. ¿Mm? Yo al motor lo voy a representar con un punto y voy a dibujar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Así comienza, digamos, el análisis de las leyes de Newton. Previo a aplicarlas, yo debo ordenar las cosas. Entonces, dibujar el diagrama del cuerpo libre implica que yo voy a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. ¿Sí? Todas las fuerzas externas, digamos, aplicadas a él. Entonces, yo puedo decir que la Tierra estaría actuando a través del peso y que esta cadena que está aquí la está sosteniendo, podemos decir, la tira para arriba. Si le ponemos un nombre, como son tres fuerzas en cadena, va a haber tres tensiones. Entonces podemos diferenciarlas como tensión 1, tensión 2, tensión 3. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo poner acá tensión 1. ¿Qué otra fuerza puede aparecer? Si está apoyado en una superficie, ¿sí? La Apoyado, normal. la normal, que no es el caso. ¿Ven? Acá no está apoyado. Entonces la normal no puede aparecer. La fricción también es una fuerza que surge del contacto entre dos superficies. Entonces acá tampoco puede aparecer esa fuerza. ¿Sí? La que siempre va a estar es el peso. Esa es la primera que tendríamos que dibujar. Y después, dependiendo de si hay cuerdas, hay que con el cuerpo involucradas, cadenas, o está apoyado, van a ir apareciendo las mismas fuerzas. En este caso solamente tensión. ¿Sí? Y luego vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que acá las fuerzas están en una sola dirección. ¿Mm? Vertical. Si esto no se mueve, ¿qué significa? Que están equilibradas las fuerzas. Eso, ¿qué quiere decir? Que esta tensión va a ser igual que el peso. ¿Sí? Si bien ya lo vamos a hacer matemáticamente, pero eso ya lo estamos viendo. Ahora, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ahora en este aro, en donde se unen las tres cadenas. Fíjense que ahora yo tengo, para que este aro no se mueva, yo tengo una fuerza hacia abajo,
hacia la izquierda y en dirección a 60 grados en el primer, digamos, noreste, podríamos decir, ¿no? La dirección es. Entonces, si yo dibujo el aro, voy a tener esta fuerza que le llamé T1, esta que le puedo llamar T2, y esta que le llamamos T3, ¿sí? Y como este ángulo 60 grados se forma con la pared, con el techo, perdón, por propiedad de geometría, ese mismo ángulo aparecería acá. Entonces los 60 grados me aparecen ahí. Bueno, ahora, ¿qué diferencia tengo respecto del primer diagrama de cuerpo libre? Fíjense que ahora ya me aparecen las fuerzas no en una dirección, ¿sí? Sino en dos direcciones. Bueno, hasta acá, primer paso, dibujar las fuerzas involucradas, las fuerzas que están ahí, que aparecen, ¿no? Como esto, como dijimos nosotros que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Nosotros para poderla trabajar vamos a tener que establecer un sistema de referencia. ¿Sí? Sistema de referencia. En este caso, fíjense, dijimos las fuerzas están verticales. Entonces vamos a elegir un sistema de referencia unidimensional. En cambio acá las fuerzas están en dos direcciones, voy a necesitar un sistema de referencia bidimensional. Supongamos este. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario establecer un sistema de referencia? Porque yo de alguna manera necesito indicar que estas fuerzas están compensadas, o sea, están opuestas, está una hacia arriba, una hacia abajo, una en sentido positivo, una en sentido negativo. ¿Sí? Porque recuerden que nosotros hacemos suma de fuerzas, y la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Sí? En este caso, lo que nosotros vamos a aplicar es la primera ley de Newton, por lo cual esa suma de fuerzas me da así. Vamos bien, entonces, primer paso, dibujamos las fuerzas involucradas. Segundo paso, como esas fuerzas están representadas por vectores y pueden estar en una o dos dimensiones para nuestro curso, no vamos a trabajar en 3 dimensiones, es necesario elegir un sistema de referencia. Una vez que yo elijo el sistema de referencia, previo a la aplicación de la primera ley de Newton, lo que vamos a ver es si alguna de las fuerzas no coincide con el sistema de referencia para trabajarlo a través de sus componentes. Entonces, miren, en este caso, las dos fuerzas coinciden con el eje Y, y en el caso 2, hay dos fuerzas que coinciden con los ejes, pero la tercera fuerza no. Entonces acá lo que vamos a hacer es descomponer a esta fuerza, ¿sí? Para eso estudiamos componentes de vector, y vamos a decir que esta fuerza es la tensión 3, como el ángulo es este, por el coseno de 60 grados, y esta otra va a ser la misma tensión 3 por el seno de 60 grados. Eso implica que ya me deshago de esa fuerza que no coincidía con los ejes, porque la voy a trabajar a través de sus componentes. Recordemos que la acción de estas dos componentes es lo mismo sobre este anillo, digamos, que la acción de esta sola fuerza.
¿sí? Y eso se cumple con las magnitudes vectoriales. Por lo tanto, me olvido de esta, si ustedes quieren la borran, o lo que se hace para no desaparecerla es colocarle dos rayitas, o por ahí si ven la bibliografía van a ver que aparece sobre el vector algo así, como un rulito. Eso indica que yo no voy a trabajar con eso, sino con sus componentes. Entonces, una vez que yo llegué hasta acá, ¿sí? Dibujé todas las fuerzas, elegí un sistema de referencia y establecí o acomodé las cosas de modo que todas las fuerzas coincidan con los ejes, ¿sí? Recién ahí estoy en condiciones de aplicar la ley de Newton que corresponda. Primero dijimos si estábamos en reposo, en equilibrio, mejor dicho, que eso implicaba o estar quieto o con velocidad constante, MRU. En este caso esto está quieto, entonces vamos a aplicar la primera ley de Newton. Esa primera ley de Newton, acuérdense, como esto es algo vectorial, no se olviden de esto, ¿sí? Se puede traducir en suma de fuerzas en cada eje. Si tuviera Z, también yo lo pongo en general, ¿sí? Entonces, esa ecuación que es vectorial se puede traducir en tres ecuaciones, una por cada eje. En este caso, la Z no va a estar porque yo tengo fuerzas en un eje o en dos ejes, en dos direcciones, ¿no? Entonces, recién ahí aplicamos, a ver, para este caso, ¿sí? La tensión 1 va a ser positiva. Fíjense cómo hago la suma. En este caso yo voy a hacer suma de fuerzas en I. Esto voy a aplicar. Tensión 1 en el sentido positivo, tensión, el peso en el sentido negativo. Esta vendría a ser la sumatoria, ¿ven? Sumatoria de fuerza. Esta parte. Y vale 0 por la primera ley de Newton. ¿Cómo actuamos aplicando esa ley? Esa es la primera ley en este caso. A ver, si se animan ustedes. A ver esta primero. Suma de fuerzas en X, horizontal. Fuerzas horizontales, a ver. ¿Qué tengo? Tenemos T2, Sí. en realidad menos T2 sería, según nuestro sistema de referencia, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Y tendríamos más T3 por el coseno de 60 grados. Muy bien. Eso vendría a ser suma de fuerzas en X. Fuerzas horizontales. Estas dos nada más. ¿Ven? Y eso, según la primera ley de Newton, me dice que es igual a 0 porque esto está quieto. Bueno, y fuerzas verticales, de la misma manera, tendría T3 seno de 60, esta, y T1 negativo. ¿Se ve cómo lo apliqué? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, retomando, para aplicar las leyes de Newton, cualquiera de las dos, ¿sí? Primera o segunda, eso va a depender si está en reposo o en equilibrio, ¿sí? Mejor dicho, en equilibrio que involucra velocidad cero o velocidad constante, o si está acelerado. En el primer caso, primera ley, segundo caso, segunda ley. Entonces, en el primer caso las fuerzas están compensadas, en el segundo caso no, las fuerzas están desequilibradas, o sea, hay una fuerza neta, hay una resultante que es la que me va
a producir la aceleración del cuerpo. ¿Sí? Entonces, previo a aplicar cualquiera de las dos leyes, debemos hacer una serie de pasos, ¿sí? Para ordenarnos. Dibujar el diagrama cuerpo libre, elegir un sistema de referencia, primero dibujar, elegir sistema de referencia, tercero, descomponer las fuerzas que no coincidan con los ejes, y recién en el cuarto paso me voy a la aplicación de la ley que corresponde. Es una manera ordenada de trabajar. Una vez que yo aplico las leyes, en este caso la primera ley, ya me hago, digamos, o me cargo encima un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Porque ¿cuál es la idea? No perdamos de vista. Yo quiero saber qué fuerzas van a estar actuando acá, ¿sí? Para saber qué cadenas voy a comprar. Para ir a la ferretería y decirle, mira, necesito tal cadena porque voy a soportar un motor, no cualquier cosa. Entonces, comenzamos ahora, una vez que apliqué la primera ley para este problema, a resolver un sistema de ecuaciones. Cosa que ya matemáticamente ustedes no tendrían que tener dificultad. Entonces yo puedo decir acá que la tensión 1 es igual que el peso del motor, y esa tensión 1 la reemplazo acá. Yo puedo decir que la tensión 3 es la tensión 1 dividido en el seno de 60, es decir, el peso dividido en seno de 60. ¿Sí? Si yo hago esa cuenta, no. Ahí veo cuánto nos da. Espérenme un minuto. Sería seno de 1 dividido seno de 60. $1,155, póngale. T3 es 1,15 del peso. ¿Sí? Hice 1 dividido seno de 60 multiplicado por el peso. Entonces, ya vamos a analizar eso qué significa. Y me faltaría T2. ¿Sí? De esa ecuación, yo puedo decir que T2, vamos a poner acá, se ve hasta ahí, sí, ¿no? T2 igual, pasa para allá, T3 coseno de 60, ¿sí? Y dijimos que T3 era 1,15 del peso. 1,15 del peso por coseno de 60. En definitiva sería coseno sobre seno. $1,15 por coseno de 60, 0,575. T2, Profe, 0,57. disculpe. Sí. Por el chat le preguntaron si puede volver a sacar el resultado de T3, o sea, el procedimiento de cómo sacar Perdón, T3. a ver, ahí me fijo. De T3. Bien. Sí, les decía que, ahora lo escribo acá más clarito, T3 igual. Yo esto lo puedo escribir como 1 dividido en el seno por el peso, ¿ven? Entonces esta cuenta la hice y me dio 1,15. Si ustedes hacen 1 dividido en el seno, o seno de 60 a la menos 1, 1 dividido seno de 60 grados, me da 1,154. Este valor. ¿Sí? ¿Se entiende ahora?
Caterín preguntaba, bien. ¿Sí? Eso nada más. Y luego, reemplazando acá T3, multiplico 1,15 por el coseno, ¿sí? Porque fíjense que el valor del peso yo no lo conozco. Pero todo lo dejo en función de ese valor del peso. A ver, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando voy a la ferretería, ¿qué cadena voy a comprar un poco más fuerte que las otras? La de T3 sería la cadena que va a comprar con más fuerza. Es decir, esta que va unida al techo, ¿sí? Porque fíjense que tiene 1,15 el peso. Podríamos decir el 15% más tiene que soportar que el peso. ¿Ven? La T1, esta, la que va para abajo, la que sostiene el motor directamente, tiene que ser capaz de sostener por lo menos el peso. En cambio, esta otra está más comprometida porque tiene que soportar un 15% más del peso. Y la T2, Y prácticamente la mitad del peso. claro, el 60%, vamos a decir, del peso, casi, ¿no? Entonces, fíjense que esta disposición, cómo hace que yo eh, distribuya el peso, ¿no? Y no todas las cadenas están sometidas al mismo valor. Ahora, si yo le pongo un valor aquí, 1.000 kilos, ¿sí? O 2.000 o lo que sea, bueno, ahí voy a sacar los valores directamente ya de las tensiones. Pero el programa me pedía simplemente colocarlo en función del peso del motor en este caso. ¿Vamos? Eso sería una situación en la que, en la que las fuerzas están compensadas. Vamos a ver otra en la que no pasa esto. Bueno, si ven ustedes el libro, el CSE Monkey, tienen muchos ejemplos. Yo voy a tomar dos nada más. Ahí en la presentación que les dejé, eh, también les puse varios ejemplos, no se los expliqué en el video porque quería hacer algunos acá, ¿sí? Y bueno, en la práctica se van a cansar de hacer. Yo solamente les doy como para que tengan un poquito de combustible, nada más. ¿Cómo les ha ido en el parcial? Bien, profe. ¿No? Muy bien. No he visto las notas, no hablé con los profes, pero bueno, me alegro entonces. ¿Han tenido algún problema con con el ingreso, con el tiempo, alguna cosa que se pueda mejorar? No, profe, la verdad que estuvo bien organizado porque comenzamos a la hora pactada, también el profe explicó bien los parámetros de aprobación, todo, estuvo bien. Y el tiempo Ajá, suficiente estuvo. bueno, me Para mí, parece ¿no? mal. Para mí fue así. Sí, sí, por eso gracias por avisar. Si alguien tiene algún problema, me avisa por el grupo, personalmente, y vemos de solucionar. Como ya tenemos un año de estar en esto, más o menos lo hemos ido puliendo, pero nunca queda, siempre hay cosas para mejorar, por eso les pregunto. Profe, igual lo que yo quería decir es que estamos en una época en la que es complicada tomar exámenes, pero lo están manejando bien, así que bueno.
Eso únicamente agregar, que el examen estuvo bueno en ese sentido. Bien, muy bien, Arturo, gracias. Sí, lo otro era que el tema de los valores, que se vio bien claro cuál era la opción que tenían que elegir. Porque por ahí tenían dudas con eso, de que sean parecidos los valores o por ahí los sistemas de referencia que uno elige le daría otro resultado. Claro, pasa que tampoco es que hubo o sea, tampoco es que hubo algún ejercicio o problema que fuese muy complejo a la hora de establecer el sistema de referencia. No sé si me explico, profe. Bien, bien. Sí, 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 se entiende. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a agregar un ejercicio más, pero ahora ya con aceleración. Eh, por lo menos vamos a plantear las leyes, no sé si lo vamos a hacer completo. Ah, una cosita que les quería comentar es que para esta unidad vamos a trabajar eh, con unas actividades a través de un simulador, ¿sí? Son similares a las que vimos con el proyectil, ¿sí? Y digamos, vamos a hacer un trabajo en donde ustedes van a tener que hacer una producción, presentar, hacer un PowerPoint eh, del trabajo en forma grupal sobre este tema, dinámica. La persona que complete todo el trabajo, ¿no? Va a tener un tema ya como aprobado para el final. Eso va a ser la motivación, así lo hacen. Es un proyecto que interdisciplinario, o sea, vamos a trabajar con unas profes de Mendoza que están en física y en inglés. Y vamos a incluir un poco de inglés para interpretación de texto dentro de las consignas. Ya después les voy a... todo esto va a estar desarrollado en el aula virtual. Va a haber videos explicativos sobre las tareas que tienen que hacer. Va a haber encuestas, digamos, para ver si se entendió, si no, qué se puede mejorar, así, algo así como le estoy preguntando yo ahora. Y la fecha de presentación va a ser hasta el 11 de junio. Estamos a 17 de mayo, o sea que tiempo de sobra vamos a tener. La semana que viene hay finales, recuerden, a partir del 26, perdón. Esa semana vamos a incluir todas las actividades, pero no se va a pedir nada, ¿no? Sino es como para presentación. Y ustedes van a poder ir chusmeando todo eso y recién el 11 de junio se va a presentar. Bueno, vamos a ver este caso. Supongamos que hay dos cuerpitos acá, unidos con una cuerda también. Dos cajitas así. Problemas típicos de dinámica. Supongamos que este ángulo está 20 grados. ¿Sí? Esto está atado acá. Y este, supongamos que tiene 10 kilos. Vamos a darle una masa. Y este, supongamos que tiene 20 kilos. ¿Sí? Entonces, sostenemos esto. Esto es una superficie, un plano inclinado, ¿ven? Acá hay una polea.
que lo único que hace es cambiar de dirección, el movimiento. Acá hay una cuerda que une ambos cuerpos, ¿sí? Y la idea es que cuando yo esto lo suelto, ¿sí? Acá lo sostengo, lo suelto, esto se movería en ese sentido, ¿sí? La idea de este problema es averiguar cuánto vale la aceleración y a qué tensión está sometida esa cuerda. Entonces, averiguamos esa tensión y qué aceleración tiene los dos cuerpitos juntos, ¿no? Porque esto va a ser un solo sistema que se va a mover. Este en la dirección del plano y este hacia abajo. Vamos a agregar un poco de pimienta a esto y vamos a decir que hay un rozamiento acá que no es despreciable y el coeficiente, supongamos que vale 0,6. ¿Coeficiente? ¿Qué tipo de coeficiente? Era, profe, eso que dijo se llamaba Mu Kinetic, creo. Mu Cinética o algo así. Sí, el mu sub k o mu sub k, el coeficiente de fricción cinético. ¿Sí? Exacto. Recuerden que había dos tipos de fuerza de fricción. La fricción estática, que es cuando, por ejemplo, yo quiero mover un ropero, le aplico una fuerza y no lo puedo mover. ¿Quién me está impidiendo que ese ropero no se mueva? Bueno, la superficie de contacto entre las dos, digamos, entre la superficie de contacto entre el ropero y el piso, aparece una fuerza de fricción. Como no se está moviendo ese ropero que yo estoy empujando, ¿sí? Se le llama fricción estática. ¿Sí? Está oponiéndose a mi fuerza, por eso no logro mover el ropero, ¿sí? Pero llega un momento en que yo voy a aplicar una fuerza determinada en que voy a lograr vencer esa fricción. Entonces esa fricción va creciendo en función de la fuerza que yo aplique. ¿Sí? Una vez que yo logro vencer esa fricción, ya puedo poner el movimiento ese ropero y ya sigue habiendo fricción entre la superficie del ropero y el piso. Pero esa fricción ya se llama fricción cinética, o cuando el cuerpo está en movimiento, ¿sí? A diferencia de la otra fuerza de fricción. Recordemos que esa fuerza de fricción aparece por las irregularidades, ¿no? Entre las dos superficies. ¿Ah? Uno cree a veces cuando ve, supongamos este libro, yo lo apoyo, yo lo veo acá muy lisito, apoyado sobre la mesa, pero si yo lo veo a nivel microscópico, aparecen rugosidades, digamos, y esas son las que hacen que aparezca, digamos, la fuerza de fricción. Bueno, como este sistema ya no está compensado, digamos, en base a fuerzas, ¿no? Hay una fuerza neta aquí, esto se va a acelerar. Entonces acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton, en donde esa suma de fuerza o esa fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. O podemos decir que la aceleración es proporcional a esa fuerza. Y a su vez, acuérdense que es inverso de la masa. Bien. Previo a aplicar, vamos a realizar los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Hacer el diagrama de cuerpo libre, elegir un sistema de referencia porque tenemos fuerzas en distintas direcciones, tengo que identificar cuando una es positiva o negativa, si va para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces elegir el sistema de referencia, me fijo si hay fuerzas que no coincidan con el sistema de referencia y las descompongo, trabajo a través de sus componentes, y recién ahí voy a aplicar esta segunda ley, ¿sí?
acá está escrito en forma vectorial, puede ser tomada como para cada dirección, ¿no? Solo que nosotros vamos a tener las dos direcciones nada más. Bien, comencemos a dibujar diagramas de cuerpo libre. A ver, ¿qué fuerzas están actuando acá? Vamos a suponer este cuerpito que está ahí. Lo vamos a traer solito acá, ¿sí? En ese plano, y vamos a decir, a ver, ¿qué fuerzas están actuando sobre él cuando se mueva? ¿No? Fíjense, el peso, el primero que tengo que dibujar, habíamos dicho. ¿Hacia dónde está el peso? Siempre es vertical y mirando hacia la Tierra, así, apuntando al centro de la Tierra. Este va a ser el peso 1. Si quieren ponerle P, le ponen P. Como quiera. Primera fuerza, a ver, ¿qué otra fuerza? Esta fuerza, este cuerpo está apoyado. Entonces hay una fuerza que le aplica a la Normal. superficie. Normal. Vamos a dibujarla así. Normal, muy bien. ¿Qué más? Cuando esto se mueve, hay un coeficiente, miren, de fricción. Entonces, cuando esto se mueva para arriba, va a aparecer una fuerza de fricción entre las dos superficies. Y acuérdense que esa fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento, sentido del movimiento. Si se mueve hacia arriba del plano, la fuerza de fricción, la voy a usar con rojo, aparece acá, apuntando hacia abajo en el plano. A su vez, miren, este cuerpito está atado a una cuerda que lo tira, ¿sí? Entonces ahí aparece una fuerza que dijimos que en cadenas, en cuerdas, en alambres se iban a llamar tensiones. ¿Sí? Fíjense que acá hay una sola cuerda que involucra a los dos cuerpos, ¿sí? Entonces, esa tensión que aparece acá es la misma que va a aparecer aquí. Si hubiera otra cuerda, ya hay una tensión distinta. ¿Se entiende o hay alguna duda sobre cómo se hace el diagrama cuerpo libre? No hay duda, profe. No por ahora, bueno. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre ahora de este cuerpo, del 2. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta masa? Fíjense, el peso. Vamos a dibujar el bloquecito ahí. El primero que tengo que dibujar, peso 2. ¿Sí? No está apoyado, no hay normal, entonces no hay fricción tampoco. ¿Sí? Pero sí está sostenido por una cuerda, entonces hay una tensión. ¿Sí? Que hace que esto compense, digamos, al peso. Bien. Hasta ahí entonces vamos con el primer paso. El segundo paso, previo a aplicar la segunda ley de Newton, en este ejemplo, sería elegir un sistema de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo podría decir, bueno, para este está re fácil porque puedo decir así, el eje, o al revés. ¿Sí? Por ahí lo que conviene para no confundirnos es, en el sentido en que se mueve el cuerpo, poner el positivo. Entonces, si esto va a subir por el plano y este cuerpito va a bajar, por ahí conviene poner el sistema de referencia así, positivo hacia abajo. ¿No? Ahora, en este caso, yo ya tengo fuerzas no en una única dirección, por lo tanto voy a tener que acudir a dos ejes. Y
Y acá lo que conviene, fíjense, es elegir un sistema de referencia que sea paralelo al plano, el eje horizontal, y perpendicular al plano, el eje vertical. ¿Por qué? Porque miren, tengo una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas que coincidirían con los ejes. Y hay una sola que no coincide con los ejes. ¿Van? Por eso la conveniencia, recuerden que el sistema de referencia es a conveniencia. Uno lo elige en la dirección que quiera, pero tratemos de que sea conveniente. Esos son los sistemas de referencia que yo elegí, segundo paso. Tercer paso, deshacerme de las fuerzas que no coincidan con los sistemas, con los ejes. En este caso no hace falta, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque la tensión, la normal y la fricción coinciden, pero el peso no. ¿Sí? Entonces, a ese peso lo voy a tener que trabajar descomponiéndolo. Y entonces acá voy a hacer especial alusión a esto. Miren cómo voy a poner los ejes acá, atiendan a esto. Y el peso lo voy a poner aquí. Peso 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a descomponer? Miren. ¿Sí? Yo para descomponer un vector tengo que trazar paralelas a los ejes. Entonces, paralela al eje X, esto sería el peso 1 en la dirección X. Y paralela al eje Y, sería peso 1, perdón, acá está al revés. El Y es este y el X es este. ¿Sí? Porque este es el horizontal y este es el vertical. ¿Ah? Vuelvo a repetir esto. Dibujo los ejes, la fuerza que no coincide, trazo paralelas a los ejes para obtener las componentes. Acá me había equivocado. Este es el eje Y, entonces esta es la componente Y del peso. Y este es el eje X, componente X del peso. ¿Hasta ahí se entiende? Bien, ahora ¿a qué va a ser igual cada una de las componentes? ¿Sí? Bueno, acá tenemos que prestar atención a una propiedad de geometría, ¿sí? Que me dice que cuando yo tengo un ángulo, yo voy a dibujar un ángulo cualquiera acá. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Ese ángulo. Alfa. Si yo trazo perpendiculares a cada lado de ese ángulo, obtengo el mismo alfa. Miren. Perpendicular a este lado. Hay una recta perpendicular, ¿lo ven? Ahora voy a trazar una perpendicular a este lado. Entonces, este angulito que se me formó ahí es igual que este. ¿Se entiende la propiedad? Bien, bien, profe. Bueno, esa propiedad se está dando aquí. Miren el plano inclinado. Yo lo tengo acá, el plano inclinado, el ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo de 30 grados. Miren, el peso forma con este lado, ¿ven? La perpendicular. Y el eje Y forma con el otro lado la perpendicular. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá lo voy a dibujar así. ¿Sí? Este lado con este, perpendiculares. Y este lado donde va el peso, la dirección del peso, con el otro lado del plano, el ángulo que forma el plano, perpendicular. Entonces, el ángulo alfa que aparece acá, me aparece aquí. ¿Se entiende? O vuelvo a repetir.
Sí, se entendió, profe. Yo no entendí, profe, ¿puede volver a repetir? ¿No lo entendió, Arturo? Bien. Sí, puede volver. Volvemos a empezar. Pasa que los lleve por distintos dibujos, por ahí los mareos. Entonces, me voy a quedar con este dibujo. Fíjense, en este dibujo, ahí está el plano inclinado. ¿Lo ve ahí el plano? Que Sí, coincide profe. con los ejes, ¿no es cierto? Entonces, miren, veamos. Este lado del plano inclinado, ¿ven? Este lado es perpendicular al peso. ¿Se ve, Arturo? Y Sí, este profe. otro lado del plano, ¿sí? Este otro lado es perpendicular a esta dirección, ¿ves? Al eje Y. Entonces quiere decir que este angulito que estaba acá me surge o me aparece o es igual a este ángulo que está aquí. ¿Ahora se ve mejor? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, entonces, si este es el triángulo rectángulo, es pura trigonometría esto, ¿sí? En donde la componente Y, fíjense, la hipotenusa en este triangulito vendría a ser el peso, ¿sí? La componente Y del peso vendría a ser el adyacente al ángulo alfa. Y la componente X del peso vendría a ser el opuesto. ¿Ven? Este es el mismo que este, el opuesto del ángulo alfa. Por lo tanto, cuando yo trabaje con las componentes, esta componente Y va a ser igual al peso 1 por el coseno del ángulo alfa. Y esta componente X va a ser igual al peso 1 multiplicado por el seno de alfa. ¿Se ve? Sí, Fíjense profe, que se entiende, se entiende. nos han quedado al revés las componentes. Yo estoy acostumbrada a que la componente X esté asociada con el coseno y que la componente Y esté asociada con el seno. Pero acá, en el eje X, componente X me quedó con el seno y en el eje Y, componente Y, me quedó con el coseno. Me ha quedado al revés. Todo eso va a depender, profe, de cómo nosotros apliquemos el sistema de coordenadas según el problema, ¿no? Eso, O exactamente. sea, porque usted lo que hizo ahí fue representarlo así, de manera en cruz, digamos, porque el problema lo planteaba así, en ese sentido. Eso, exactamente. Todo va a depender del ángulo. Por eso les digo, esto es trigonometría pura. ¿Sí? Entonces, ojo donde está el ángulo, ojo cómo calculamos las componentes. Presten atención. No siempre me aparece el seno asociado a la Y y el coseno a la X. Bueno, entonces, paso 1, dibujar las fuerzas. Paso 2, elegir los ejes. Paso 3, descomponer la fuerza que no coincida. Y paso 4, ahora recién aplicamos la segunda ley. Entonces, me voy a quedar con este diagramita, ¿sí? Le voy a agregar acá la tensión, la fuerza de tensión, perdón, me vamos a dibujar con azul. ¿Ven? Esta, la fuerza normal, la voy a agregar ahí, y la fuerza de fricción se la voy a agregar ahí. ¿Sí? Entonces, de esto pasamos a esto. Fíjense, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? T La y tensión. la ¿Qué tensión más? menos W1X, o sea, la fuerza en X. El peso en X, El peso en X, disculpe. componente del peso. Bien. ¿Y qué más? Ah, y tenemos, sería eso que aparece, no. La Esta, fricción. la fricción. Ah, no la ¿Sí? veía. Sí, sí, es verdad. Esta chiquitita. Esta es la componente del peso, esta es la fricción y esta es la tensión. Y en I, ¿qué tengo? Tengo el peso, ¿eh?
componente I del peso y la normal. ¿Sí? Entonces ahí logré que todas las fuerzas coincidan con los ejes. Una vez que estoy en esa situación, recién aplico la segunda ley de Newton. Bien, apliquemos entonces la segunda ley. A ver. Vamos con este, ya que está, arranquemos con este. Sería la tensión, como me dijo Facundo, positiva, menos la fuerza de fricción y menos la componente U, la componente del peso. Peso 1 por el seno de alfa. En este caso son 30 grados. Y eso va a ser igual ahora, esta, fíjense, es la suma de fuerzas. Que estamos haciendo acá, suma de fuerzas en X. ¿Vale? Todas las fuerzas. Y eso es igual a la masa, en este caso del cuerpo 1, por la aceleración en la dirección X. ¿Sí? Vamos con las fuerzas en Y. Dijimos normal, positiva, y negativa sería el peso por el coseno de alfa. Positivo, negativo. Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje Y, en el sentido vertical. Pero ahora les pregunto, ¿se mueve en el sentido vertical el cuerpo? No. 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 Entonces, esa aceleración va a ser 0. Masa por aceleración en el sentido vertical es 0, por lo tanto, este segundo miembro me da 0. ¿Estamos? O sea, profe, que siempre que que no se mueva de manera vertical, tomamos como que 0. La aceleración en ese sentido, 0. Claro, exactamente. ¿Sí? Acá se mueve en dirección del plano, que nosotros dijimos que ponemos el eje X, por eso va a ser aceleración en X. ¿Sí? El cuerpito no va rebotando así, por lo tanto el Y no tiene aceleración, por lo tanto el segundo miembro se lo va a hacer 0. Bueno, estas ecuaciones son de este cuerpito. Ahora saquemos de este. Estaría su diagrama de cuerpo libre acá. Fuerzas en una sola dirección tengo. ¿Eh? Tensión, ¿qué signo tendría? Signo Negativo. positivo sería, porque va hacia arriba. ¿Pero qué dije yo del eje? Es negativo ahí, la tensión. Mire el Si es la que yo eje, estoy Facundo. viendo, si es la que estoy viendo, creo que es negativo. Sí, porque yo puse que el eje ahí positivo era en la dirección del movimiento de este cuerpito, o sea, para abajo positivo. ¿Vamos, Facundo? Solo por eso. Bien, entonces voy a tener menos tensión más peso del cuerpo 2 igual a ¿qué? Segunda ley de Newton, masa del cuerpo 2 por la aceleración, digamos, en la dirección Y. Profe, ¿por qué, disculpe, por qué la tensión queda negativa y y W2 positiva? El peso 2. Sí, el Bien, peso porque yo 2. dije que el eje iba a ser así, mire Facundo. Para abajo positivo. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo lo elijo para arriba positivo. Esto yo lo puedo elegir así mismo. Entonces ahí sí va a ser la tensión positiva menos el peso 2 igual a masa 2, pero ojo que este cuerpo se mueve para abajo y la aceleración también es un vector, entonces va a ser menos aceleración.
¿Está? Perfecto. Entonces yo, para no quedarme con el menos de la aceleración, lo que hice es al revés, cambié el eje y lo puse como el verde. ¿Sí? Y dije, lo que sea mirando para abajo va a ser positivo. Entonces en este caso el peso está mirando para abajo y la tensión está mirando para arriba, por eso es negativo. Nada más que por eso. ¿Sí? Bien. Porque como se mueve para abajo, acá yo me ahorro ese menos que siempre me lo olvido. Es más fácil ponerle el signo a las fuerzas que las aceleraciones, como que siempre me olvido. Pero si usted elige esto, sistema de referencia rojo, la ecuación que corresponde es esta. Y si elige el sistema de referencia verde, es esto. Las dos son lo mismo. ¿Sí? Fíjense, si ustedes pasan para un lado o para el otro, le queda la misma ecuación. Eso no va a cambiar. Entonces, vamos, para no hacer tanto lío, igual nos quedamos con el sistema verde, para que no nos quede tanto lío, ni me refiero a tantas ecuaciones. Bueno, miren, como estos se mueven los dos juntos, esta aceleración que va a tener este cuerpo va a ser la misma que va a tener el cuerpo 2. Entonces acá no tiene sentido hacer una diferencia porque es la misma aceleración, por lo tanto yo le borro los subíndices y me quedo con aceleración sola. Porque es la misma que va a tener el cuerpo que sube en el plano que la que va. Estamos hablando de módulos, ¿no? Nosotros ya sabemos que una va a ser en dirección 30 y otra vertical. Pero es la misma. Bien. Acá también tenemos que recordar que la fuerza de fricción, recordar que la fuerza de fricción se calculaba como el coeficiente de fricción multiplicado por la norma. ¿Sí? Que quizás no apareció de acá de la segunda ley, pero sí tenemos que recordar esa expresión. Bien, volvemos al objetivo, nunca lo pierdan. ¿Qué debo calcular yo? Miren, tensión y aceleración. ¿Sí? Vuelvo a repetir, paso 1, dibujar las fuerzas involucradas de todo el entorno que le hacen a este cuerpo y a este. ¿Sí? Paso 2, elegir un eje, un sistema de referencia, un par de ejes, dependiendo de las fuerzas que aparezcan. ¿Sí? Paso 3, descomponer las fuerzas que no coinciden con los ejes. En este caso no sucedió, pero en este sí. Ahí lo hicimos. Y recién ahí estamos en condiciones de aplicar la segunda ley de Newton porque este sistema está acelerado. Esto que hicimos acá es aplicar la segunda ley de Newton. Yo no lo puedo hacer si antes no acomodo las cosas. ¿Sí? Porque si no voy a hacer macana, no voy a poner bien los signos. Bueno, y una vez que hago esto, ya lo que viene es matemática pura. ¿Sí? Ya no me eche la culpa a mí. Profe, pero igual, o sea que siempre en todos estos problemas vamos a tener que aplicar este pensamiento lógico para tratar de hallarle la vuelta, ¿no? Sí, exacto, en todos los Y una vez que problemas hagamos todo tratamos. eso, ya le mandamos la matemática, como dice usted. Claro, ¿y qué pasa? Que a veces el pensamiento lógico es fácil y la matemática les embarra la cancha, como dice. O al ¿Sí? revés, también, pues, profe. Puede ser. Bueno, a mí, No, según sí, la o sea, experiencia, yo digo desde mi experiencia en esta materia, se me hace sí. más difícil plantearme las cosas que poderlas resolver. Porque, Ah, por bueno, ejemplo, entonces es más fácil de solucionar su problema. claro, porque, por ejemplo, en el caso de cinemática, por ejemplo, me costó mucho lo que es movimiento bidimensional a la hora de interpretar los problemas. Claro. Resolverlos, no, interpretarlos y tratar de hallar el camino correcto, eso fue lo más complicado, digamos. Bien, entonces ahí está, entonces está bárbaro porque
esa es la idea nuestra. Nosotros desde la física tenemos que aportar para eso, no para que se enrieden en la matemática, ¿sí? Pero suele pasarnos al revés. Por eso les digo que, bueno, usted estaría en fase con lo que vamos, ¿no? En la materia. Si quiere aprobarme ya, profe, no tengo drama yo. Sí, estaría bueno. Me saco de encima un alumno. Para el final. Bueno, ya sabe, para que haga lo de dinámica iba a tener un tema menos. Bien, entonces, a ver, planteamos la matemática, si bien a usted no le cuesta, veamos. Yo acá puedo reemplazar, ahora lo voy a hacer de este lado, la fuerza de fricción como el coeficiente por la normal, miren. ¿Sí? Menos el peso 1 por el seno, copio lo mismo, entonces usé esta ecuación para reemplazar ahí. Después fíjense, acá la normal yo la podría despejar. Yo puedo decir, a ver, que la fuerza normal es igual al peso por el coseno de alfa, o sea, a la componente y del peso. Entonces, si yo reemplazo la normal acá, la tensión menos el coeficiente por el peso por el coseno de alfa, menos el peso por el seno de alfa, igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, combinando, fíjense que todas estas que estaban acá eran del cuerpo 1, de la masa 1. Y esta solita de la masa 2. Entonces la idea es que yo de cada cuerpo saque una ecuación. Entonces, recordamos aquí era la fricción, reemplazamos de acá, averiguamos la normal y la reemplazamos, y del cuerpo 1 me sale una ecuación representante de ese cuerpo, ¿no? Ahora, del cuerpo 2 yo tengo esta, solita. Tensión negativa más el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, estas dos, ¿qué incógnitas tienen? Tensión, no conozco. Coeficiente, peso, ángulo, sí. Masa, sí. Aceleración, no. Tensión, no. Peso, sí. Masa, sí. Aceleración, no. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. Algebraicamente, eso tiene una solución única. ¿Sí? ¿Cómo se puede resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2? A ver, Arturo. Un sistema de ecuaciones de 2 por 2, profe. Dame un segundo que estoy tratando de ver. Y realmente... No que lo haga, sino que me diga cómo. No, sí, le digo que no sé cómo hacerlo. Si alguno de los chicos me pudiera ayudar en ese sentido. Sí, no solamente le decía como usted en la matemática, me decía que no tenía drama, sí, digo yo a por ver, ahí, un sistema de ecuaciones, digo, sistema de ecuaciones. Sí, ¿cómo lo Bueno, y resuelvo? eso puede ser, o sea, dependiendo cómo sea el sistema, ¿no? En el caso tenemos dos incógnitas, ¿no? Dijo. Sí. Bueno, ¿Qué puedo podríamos hacerlo combinar? por Claro, sustitución, sustitución. por Gauss-Jordan también, por igualación, por, ¿cómo Bueno, era el otro? exacto. Sí, por todo eso hay muchas formas. No entendía la pregunta. Yo pensé que era algo específico de lo que es la física. Claro, no, era solamente que me hayan el camino, que me diga por dónde, ¿qué tengo que hacer? Ahí está. Tengo que elegir uno de los métodos de resolución y apuntar por ahí.
¿sí? Entonces, nosotros en física generalmente usamos sustitución o igualación. Miren, yo podría despejar la tensión de acá y la tensión de acá e igualar esas expresiones. Y me quedaría como incógnita la aceleración. O podría despejar la tensión de acá y reemplazarla en la ecuación primera y otra vez lo tengo como incógnita la aceleración y bueno, procedemos y listo, tendríamos que llegar al valor. A ver, lo voy a hacer acá arriba. No tendremos que tener dificultades para hacer esto, esa es la idea. La matemática no nos tiene que complicar el asunto, sino al revés, nos tiene que ayudar. Entonces, fíjense, voy a ponerle números si quieren, o si no, reemplazo al último, como ustedes quieran. Eso. De acá de la 2 yo despejo la tensión, ¿sí? Entonces lo voy a pasar por el segundo miembro, me va a quedar positiva. Y me va a quedar peso 2, y este va a pasar restando, menos la masa 2 por la aceleración. ¿Se ven? Pasa la tensión positiva, pasa la masa por la aceleración restante. Ecuación 2, ecuación 1. Entonces ponemos así. De la ecuación 2, si quieren anotamos, despejo T. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazo, porque aplico sustitución, en la ecuación 1. Entonces en la ecuación 1 me queda tensión, ¿sí? Que sería esto, peso 2 menos masa 2 por aceleración, menos coeficiente de fricción por el coseno. A ver, esperen que me ponga el peso ahí. Coeficiente por el peso 1 por el coseno de alfa menos el peso 1 por el seno de alfa igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Se entiende lo que hice, chicos? De la ecuación 2 despejé la tensión y a esa misma la reemplazo en la ecuación 1. En lugar de tensión ponemos a lo que es igual. Esto iría en lugar de ahí de la tensión, esto. Y fíjense que me queda una sola ecuación cuya incógnita es la aceleración. Entonces acá sería peso 2 menos coeficiente por peso 1 por coseno de alfa menos peso 1 por el seno de alfa igual a la masa 1 por la aceleración y agrupamos lo que sea incógnita para el otro lado, más masa 2 por aceleración. Hacemos factor común aceleración de masa 1 más masa 2, ¿sí? Y luego despejando me daría peso 2 menos coeficiente por peso 1 por coseno de alfa menos peso 1 por seno de alfa y lo dividimos en la suma de las masas. Una vez que tengo el valor de la aceleración, a ver acá, reempuelvo la ecuación que despejé y voy a averiguar la tensión. ¿Vamos? Hagan los reemplazos correspondientes y denme el valor de aceleración.
Recuerden que el peso es m por g, ¿no? Masa por la aceleración de gravedad. Acá peso sería 20 kilos, era la masa 2, ¿no? Masa 1 era 10 y la masa 2 20. Entonces acá sería 20 por 9,8, 0,6 por 10 por 9,8, coseno de 30, menos 10 por 9,8, seno de 30, sobre 10 más 20, 30. Hagan por favor la cuenta. Bien, ¿cuánto les dio? Profe, yo estaba haciendo el cálculo algebraico, digamos, todavía. No sé cómo sacar los valores ahora. Puede ser Ah, bien. 0,31, pero Bueno, es reemplazar. ¿Cómo me dijo? A ver. 0,31 puede ser, durísima. 0,31, no, la aceleración. Y es el resultado del, si ven, dice la aceleración. No sé si dice algo más. A ver.
si alguien me puede hacerlo para que verifiquemos, si no lo escribí. Profe, si podría hacerlo usted sería perfecto porque a mí me da un número muy raro, muy grande. Bueno, ¿qué pasa, Arturo? Vamos con la matemática, no me falle. Sí, bueno, pero ¿Qué es reemplazar? A ver, como le pasa a cualquiera, ¿no? Uno habla mucho y después no le sale nada. bueno, no se preocupe. Mire, peso 2. A ver, anotemos por acá. La masa 1 era, quedamos de acuerdo, era 10 kilos, ¿verdad? Y la masa 2 Sí, era 20. 20. Bueno, entonces acá, ya para que nos saquemos de encima, el peso 1 sería 9,8 por 10 kilos, 98 newton, y el peso 2 sería 98 por 2, ¿no? Sería 196 newton. Unidades, ¿no? Kilo por 9,8 metros segundo cuadrado me da newton. Entonces, acá sería peso 2, 196 newton, menos coeficiente 0,6 por peso 1, 98 newton por coseno de 30, menos peso 1, 98 por el seno de 30. A ver si se ve ahí. Dividido en 10 más 20, 30 kilos. Fíjese, Juan, creo que era el que me había dado un valor. Julián, a ver si... Sí, profe, no pasa que no saque el W1 y yo tomé la masa. Reemplacé mal ahí. Pensaba que era la masa y no me di cuenta. Por eso me dio mal. Claro, no, son los pesos, acuérdense acá. Acá sacamos cuáles son los, de acuerdo a las masas, cuáles son los pesos. Esto me da 50,922 newton también. Fíjense que el coseno y el coeficiente no tienen unidad de medida, por lo tanto siguen siendo newton, y 98 por el seno sería la mitad. 0,30 es 0,5, ¿no? Entonces esto es 49. Haciendo la resta, tengo 3,2, 3,20, no sé si estará bien. Me dio igual, profe, a mí. Bien, acá estamos calculando una aceleración. Recuerden que el newton, ¿sí? En el numerador, veamos, numerador me da newton y denominador me da kilo, ¿sí? Y el newton a su vez es kilogramo, que es la masa, por la aceleración metro segundo cuadrado. Entonces, al irse los kilos, me queda la unidad de la aceleración. ¿Vamos? Perfecto, profe. Ahí está. Bueno, ahí averigüé la aceleración. Ahora, una vez que tengo la aceleración, me tengo que ir acá a la tensión, reemplazando de nuevo acá en lo que despejé. Peso 2, que era 196, menos la masa 2, que era 20 kilos, por 3,20 metros segundos cuadrados,
esto es kilo, metro, segundo cuadrado, es newton. Newton menos newton me va a dar newton. Entonces esto es 196 menos 20 por 3,2. 132. ¿Sí? Aceleración, tensión. Esa era la idea del problema. Aceleración dice 0,86. Jessica. ¿Qué pasó? Recién veo el chat. Verifique, por favor, Jessica, y avíseme si le da bien, si le da igual que a nosotros, ¿va? Ah, bien, bien. Sí, acá los valores le puse otros, 10 y 20 kilos, o sea, inventé para que vean cuál era el proceso nada más. Bueno, ¿les dio eso, chicos? Sí, profe. Bien, vamos a ver uno de circular del péndulo cónico. Y con eso ya terminaría. ¿Alguna pregunta, duda de esto, del procedimiento, de dinámica? No, profe. Se entendió bastante bien. Es cuestión de Bueno, hacer ejercicios ahora, nada más. claro, ahora a la tarde ya van a comenzar con el práctico. Así que bueno, espero que ahí les aparezcan las demás dudas, así ya queda bien este tema. Fíjense en este problema, dice, un inventor
Diseña un reloj de péndulo usando una lenteja de masa M en el extremo de un alambre delgado de longitud L. Esto sería algo así. En vez de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v. O sea, esto hace algo así, el movimiento. ¿Sí? Hace esto. Con una rapidez constante v. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de dibujar la mitad acá. Este ángulo le llamamos beta. Supongamos que si la lente está por acá, Profe, ¿cómo se llama este tipo de ejercicio? es para aplicar la misma dinámica, pero al movimiento circular. Perfecto. ¿Sí? Facundo. Sí, profe. Bien. Entonces dice, en vez de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v, con el alambre formando un ángulo constante beta con la vertical. Eso es lo que dibujé ahí. Esto se conoce como péndulo cónico porque el alambre traza un cono. Calculen la tensión, que le llama F, en el alambre y el periodo o el tiempo que tarda la lenteja en completar una revolución. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto sería, si yo tomo el marcador como el alambre y acá en la punta está esa lentejita, esa masa, esto haría así. Me describe ese círculo que está aquí, ¿ves? O sea que la lentejita esta describiría un movimiento circular, una película circular, como la velocidad no cambia, el módulo sería un MCU, movimiento circular uniforme. ¿Sí? Esto tendría un radio, podríamos marcarlo acá, un radio R. Lo que yo quiero calcular, me pide el problema, es la tensión que aparece en el alambre y el periodo. ¿Se acuerdan que el periodo en el movimiento circular era el tiempo que tardaba en dar una vuelta? El periodo de la Tierra alrededor del Sol, habíamos dicho que era un año, ¿se acuerdan? 365 días. Ese Sí, es el profe. periodo. Bien. Bueno, entonces acá vamos a tener una fuerza que va, lo voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre acá. Esta tensión le llama F, acá en el libro, está en el Sixemanque, este ejemplo, si después lo quieren ver. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo el peso, la masa de la lenteja por G, o le llamo peso, como quieran. ¿Sí? Y nada más. Esas dos fuerzas tengo. Esta que sostiene a la masa y el peso. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a poner los ejes así. Fíjense que vamos a poner el eje X mirando para el lado del centro del círculo. Y vamos a descomponer a la fuerza, porque no coincide con los ejes. Y como este ángulo es beta,
fíjense, estaría acá, el beta es este, ¿sí? Con el eje Y. Por lo tanto, esta fuerza va a ser F por el coseno de beta, la fuerza vertical, y la fuerza horizontal sería F por el seno de beta. ¿Vamos? Bien, profe. Bien. Entonces acá vamos a aplicar segunda ley de Newton. Suma de Profe, fuerza. ¿qué es esa flechita que aparece en el círculo que dice B? Que es una flechita roja. Esta yo la dibujé como en perspectiva, digamos, a la velocidad que tendría esta masa. O sea, si yo a esta masa la veo de Bien. abajo, esto me haría un círculo, ¿no es cierto? La trayectoria así. Entonces, esta sería la B. ¿Ven? ¿Entienden? Esa B. ¿Sí? Si yo lo veo de abajo, acá estaría colgada, digamos, la masa. Yo vería que hace un círculo esto. Ese movimiento así. ¿Me entienden? Sí, Entonces, perfecto, profe. esta es la velocidad cuyo módulo no cambia. Por lo tanto, este movimiento que hace es un movimiento circular uniforme. Cambia la dirección de la velocidad, pero el módulo no. ¿Se acuerdan que eso implicaba que había una aceleración radial, así? O centrípeta, que le llamamos. ¿Mm? Vamos a aplicar la dinámica nosotros al movimiento este circular. O sea que cuando nosotros digamos fuerza, suma de fuerzas, igual a masa por aceleración, cuando yo tengo un movimiento circular, ¿sí? Ahora la suma de fuerza va a ser masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué fuerzas tengo yo en el eje Y? F por B por el, perdón, F por coseno de beta, Y esta M por G. fuerza, y F por G. Bueno, acuérdense de este, hacerle así porque no la trabajo más, sino que me voy con sus componentes. Entonces tengo F por coseno de beta positiva menos M por G. Esa es la sumatoria de fuerzas que yo tengo. Aquí es igual, esa sumatoria de fuerzas. A una Esta resultante. lentejita se mueve así. ¿Cómo, profe? ¿Cómo se mueve la lentejita? Veamos el movimiento que tiene. Imagínense que es esto, que está tomado de un hilito. Esto se mueve así, ¿ven? Ese es el movimiento que tiene esta lentejita o esta masa, así. Entonces, ¿hay un movimiento según el eje Y? ¿Así? No. Y no. Entonces, no tendría aceleración en el eje Y. ¿Me entienden? Masa por aceleración sería cero, porque esto no se mueve así. Se mueve en la dirección horizontal. ¿Se ve eso? ¿Por qué vale cero acá la suma de fuerzas? Lo anoto acá. Suma de fuerzas en I igual a cero. Porque esto no se está moviendo así. Esto no hace así. ¿Sí? Verticalmente no se acelera. ¿Y qué pasa en X? Tengo esta fuerza, suma de fuerzas en X, masa por aceleración, pero ojo que ahora la aceleración es la aceleración radial o centrípeta, ¿sí? No es la lineal como veíamos con las cuerdas, con las cadenas o cuerdas, sí, bien digo.
Entonces, en X solamente tengo esta fuerza, F por el seno. ¿Sí? Solamente esa, como es positiva, dije yo para el lado del centro del círculo, el X, por lo tanto, esta va a ser positiva. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeto radial. Profe, Sí, ahí en el eje X puso F por el coseno de B. ¿Está bien eso? Disculpe si yo no atendí esa parte. ¿en cuál me dice? Porque en el eje X puso F por seno de B. En el Sí, eje X. en el eje Y, F por el coseno. Coseno. ¿Eso no entiende por qué? Sí, porque no sería el coseno en el eje X y en el eje Y el seno. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que le decía hace un rato, Facundo. Sí, no, Estamos disculpe si no atendí acostumbrados, esa parte. no, está bien, más vale que le salga ahora la duda. Estamos acostumbrados a que con el eje X esté asociado el coseno y con el eje Y el seno, ¿sí? Pero eso depende, o siempre va a ser así, respecto del ángulo. Si el ángulo está con el que yo mido, Ahora pues estoy yo viendo le el digo ángulo. cómo está referido al eje X, pero fíjese el ángulo este beta, ¿sí? Por propiedad, este ángulo es este, Sí, ¿sí? Por ser exactamente. alterno, interno, entre paralelo. Entonces el beta este está medido acá respecto de Y. Claro. Entonces, el triángulo rectángulo de trigonometría se me haría la hipotenusa en la fuerza, la tensión. El Claro. cateto Y el adyacente cateto, sí, es la componente es ese. Y y el cateto opuesto es la componente X. Perfecto, sí, profe. Ahora, el adyacente siempre es con el coseno y el opuesto siempre es con el seno. Entonces, por eso me quedan al revés. Sí, yo me confundí porque estamos acostumbrados a tener el ángulo ya definido de una manera. Pero sí, ahora Claro, por entendí. eso le digo, ojo con eso. No se casen con la idea de que el coseno es con X y el seno con Y. Así como nos pasó en el plano inclinado, ¿vio? Que nos quedó al revés. Entonces, fíjense bien eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros queremos averiguar, recordemos, cuál es la tensión en el alambre y cuál es el periodo, o sea, cuánto tarda esta lentejita en dar una vuelta. Entonces fíjense acá, vamos a hacer un artilugio, como tengo estas dos ecuaciones, 1 y 2, voy a dividir 2 en 1, ¿sí? Esta en esta, y me va a quedar, fíjense, si yo hago 2 dividido en 1, me va a quedar F seno de beta igual a masa por aceleración radial sobre, digamos, F coseno igual a masa, igual a mg, masa por gravedad, peso. O sea, pasando este peso para el otro lado, ¿no? Entonces, cuando yo divido, miembro a miembro, las F se me van y me queda seno dividido coseno, tangente de beta. Y acá masa con masa se va y me quedaría aceleración radial sobre G. O es lo mismo decir que la aceleración es igual a G multiplicada por la tangente de beta. Esto es algo matemático. ¿Sí? Un artilugio que siempre que ustedes vean senos y cosenos ahí, traten de dividirlos para hacer uno solo, unificar con la tangente. Bien, entonces acá vamos a apelar a lo que vimos antes en el movimiento circular, aquí era igual a aceleración radial. ¿Sí?
nosotros recordamos a qué es igual esa aceleración, era b cuadrado sobre r, ¿se acuerdan? Recordar que la aceleración del movimiento circular era igual al módulo de la velocidad al cuadrado dividido en el radio de la trayectoria, o si no, si nosotros reemplazamos velocidad por 2pi por radio sobre t, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la longitud de la circunferencia en el tiempo que tarda que una vuelta, que es el periodo? Si lo elevamos al cuadrado acá y lo dividimos en r, eso nos daba 4pi cuadrado por r dividido en el periodo al cuadrado. ¿Sí? 4pi cuadrado, r cuadrado, esto también va al cuadrado, t cuadrado, y el r cuadrado por r se va, me queda un solo r. Por eso la aceleración me da esta expresión. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Por qué profe. traigo esto a colación? Porque yo necesito calcular el periodo, o sea, cuánto tiempo tarda en hacer una vuelta esto. Acá me apareció el periodo. Entonces, sabiendo que la aceleración es g por tangente y a su vez es igual a esta expresión, vamos a igualar 4pi cuadrado r sobre el periodo al cuadrado y vamos a despejar el periodo. ¿Sí? T, pasamos para este lado, 4pi cuadrado r, y pasa dividiendo g tangente de beta. ¿Sí? Y luego raíz. 4pi cuadrado r sobre g por tangente de beta. El periodo sería, acá le puedo sacar la raíz a esto, fíjense, y me saldría 2pi fuera de la raíz, y dentro de la raíz me quedaría r sobre g tangente de beta. ¿Sí? Y si quisiera sacar el radio, a ver, trigonometría pura, ¿a qué es igual el radio? Sabiendo que esto es L. El radio es igual al arco Muy igual que tangente L. de las componentes. Esto es L. Este es beta. Y quiero R. ¿Cómo vinculamos? R sería el coseno de beta. Ujú. El seno el seno, disculpe. Porque es el cateto opuesto del ángulo. Sí. Si no me equivoco, a ver. Sí. Sí, ahí Entonces, sería el arco tangente, si no me equivoco, de R sobre T, ¿puede ser? pero estoy hablando acá de este triángulo. ¿Cómo se llama usted? Arturo, sí, Arturo. sería. ¿Sí? En este triángulo estoy vinculando este, L y R. ¿Sí? Como dijo acá Facundo, esto, el ángulo, la hipotenusa y el opuesto se vinculan con el seno. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces Sí, sí, sí. R, Bien, profe. yo podría decir, a ver, el seno de beta es
opuesto, que es R, dividido en hipotenusa, que es L. Entonces, si yo quiero el radio, L multiplica al seno de beta. Como para hacer un reemplazo nada más. 2pi raíz de L seno de beta sobre G tangente de beta. Y ahí tenemos una manera de calcular cuánto es el periodo. ¿Sí? Porque ¿qué datos tenemos nosotros? Dice, acuérdense, dice, un inventor diseña un reloj de péndulo usando una lenteja de masa M unida, digamos, al extremo de un alambre de longitud L. ¿Sí? En vez de oscilar, se mueve la lenteja en un círculo horizontal con rapidez constante v, formando un ángulo constante beta con la vertical. Bien, entonces una vez que nosotros sabemos el largo del alambre, ¿ven? Esto lo conocemos, la masa y el ángulo que se forma. ¿Sí? Haciendo un reemplazo podemos sacar el periodo de oscilación del péndulo cónico. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende, se entiende. No, yo me había confundido, estaba pensando otra cosa, por eso tiré eso. Bueno, sí, no hay problema. Entonces acá si damos valores, vamos a ver cuánto tarda, ¿no? Entonces por ahí en un reloj estaría bueno que esto tarde un segundo. Entonces yo acá podría decir, a ver, puedo decir, yo quiero que el periodo sea un segundo, al revés, y de espejo, qué largo tengo que darle. ¿Sí? Es una forma de medir el tiempo. Bueno, chicos, acá vimos aplicaciones como para cerrar el tema de dinámica. No pudimos avanzar con trabajo y energía, bueno, lo vemos en la clase que viene, no hay problema. No sé si tienen preguntas, dudas por el chat, por ustedes que están conectados en cámara, con cámara. No, de mi parte. No, profe. No, profe. Por mi parte. Bueno, buenísimo, chicos, entonces. Nos vemos la semana que viene. Ya les paso, lo cargo el video, ¿sí? Dejo de grabar, cargo el video. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias.